llamo Carlos Arturo Bedoya y hoy vamos a hablar sobre el secreto para desarrollar unos arpegios perfectos. Este secreto se llama planting o preparación. La palabra planting viene del inglés que básicamente significa preparación. El estar preparado, cuando hablamos de la mano derecha, significa que nuestros dedos y nuestra uña están en contacto con la cuerda antes de ejecutar la nota. Otras veces, esta misma preparación se puede decir que significa que nuestros dedos están en el lugar adecuado para tocar la nota, es decir, por debajo de la cuerda, mas no por encima. La preparación nos da muchos beneficios. Uno de estos beneficios es la seguridad. Cuando nuestros dedos están en contacto con la cuerda, nuestra mano se siente más estabilizada porque estamos en contacto con la guitarra y con las cuerdas. Otro beneficio es control. Cuando hacemos preparación, cuando estamos preparados, podemos controlar el volumen, la articulación y el color de cada nota que tocamos. Otro beneficio es el sonido. Es prácticamente indispensable desarrollar una buena preparación con los dedos para desarrollar un buen sonido en la guitarra. Y el último beneficio que nos trae la preparación es que esta sensación nos ayuda a desarrollar lo que se llama la memoria física. Porque esta sensación, nuestros dedos van a aprender a llegar a su lugar adecuado y esto nos va a ayudar a ser más eficaces cuando toquemos cualquier clase de arpegio o cualquier clase de nota en nuestro repertorio. Hay tres tipos de preparación: preparación completa, preparación parcial y preparación secuencial. Es indispensable que los principiantes empiecen desarrollando primero la preparación completa. Luego, poco a poco, a medida que avancen, pueden empezar a desarrollar la parcial y por último, la secuencial. Todo el repertorio va a requerir algún tipo de preparación y vamos a aprender poco a poco cuál es la que debemos de utilizar. Ahora vamos a explicar cada tipo de preparación en más detalle y al final vamos a hacer unos arpegios, a tocar unos arpegios y hablar cómo podemos estudiarlos con los diferentes tipos de preparación. La preparación completa significa que todos los 4 dedos que tocan van a estar tocando la cuerda a la misma vez. Por ejemplo, si asignamos el pulgar a la quinta, índice, medio y anular a la tercera, segunda y primera cuerda respectivamente, al momento de tocar, todos los dedos están preparados. Significa que todos los dedos están tocando la cuerda. Vamos a hacer eso o eso. Ahora, la preparación parcial significa que no todos nuestros dedos van a estar preparados, pero va a ser más de 1 y menos de 4. Pueden ser 2 dedos preparados o pueden ser 3 dedos preparados. La preparación secuencial significa que vamos a preparar dedo por dedo. Es como una cadena de movimientos donde cuando tocamos con un dedo, el siguiente se prepara inmediatamente. La meta de todos los guitarristas profesionales es desarrollar estas 3 preparaciones perfectamente, pero usualmente se usa más la preparación secuencial porque es la que facilita mucho más el uso del legato y de un buen sonido. Ahora vamos a analizar varios estudios que contienen arpegios y vamos a analizar cómo podríamos usar los diferentes tipos de preparación para alcanzar un arpegio que sea más cómodo, rápido y eficaz. El primer estudio que vamos a analizar es el estudio 4 de Ferdinando Carulli. Podemos empezar con preparación completa, que significa que nuestros dedos pulgar, índice, medio y anular están tocando sus respectivas cuerdas antes de ejecutar las notas. Sonaría así. Como pueden notar, hay un espacio de silencio, lo cual hace que no suene tan legato como desearíamos. Sin embargo, repito que para los principiantes es importante que ellos desarrollen este movimiento de preparar completamente. Luego podríamos hacer la preparación parcial,
que podríamos hacerla de la siguiente manera: preparar el pulgar y luego preparar índice, medio y anular en conjunto. Luego, por último, sería la preparación secuencial. Dedo por dedo: pulgar, índice, medio, anular. Inmediatamente cuando toco con el pulgar, el índice se prepara. Luego, inmediatamente cuando toco con el índice, el medio se prepara. Y luego, cuando toco con el medio, el anular se prepara. Es importante reconocer que cuando estemos tocando preparación secuencial, nuestros dedos están preparados a pesar de que no estén tocando las cuerdas. Esto significa que nuestros dedos están por debajo de la cuerda, más no por encima. Porque cuando están por debajo, van a poder llegar a la cuerda sin necesidad de hacer tantos movimientos. Un ejemplo sería, si yo tocara esto y mis dedos estuvieran por detrás o por encima de la cuerda, para poder tocar esas cuerdas yo tendría que hacer lo siguiente: abrir los dedos, preparar y tocar. Un total de 3 movimientos. Por el contrario, si mis dedos ya estuvieran por debajo de la cuerda, ya podríamos decir que están preparados, porque todo lo que tienen que hacer es tocar. Un solo movimiento en vez de 3. Podemos aprovechar este momentum que se desarrolla cuando tocamos con un dedo. Por ejemplo, cuando tocamos con el dedo índice, ese mismo momentum nos va a llevar a preparar el dedo medio. Es un solo movimiento en vez de 2. O sea, es toco, inmediatamente se prepara. No es, sino que inmediatamente. Un solo movimiento es el que lleva al dedo medio a prepararse. Lo mismo pasa con el dedo anular. Analicemos ahora el estudio 7 de Caroli. Este estudio consiste en pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Un total de 6 notas. Podríamos empezar con preparación completa, pero como pueden notar, cuando toquemos con el dedo anular, inmediatamente tenemos que cambiar a preparación parcial, porque estamos preparando 2 dedos en vez de 4. Este intercambio entre anular y medio es muy complejo para los principiantes, por lo cual les recomiendo que lo estudien bastante. Sin embargo, no suena tan bien, pero es necesario estudiarlo de las dos maneras para poder eventualmente empezar a estudiarlo de manera secuencial, que sería pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, y luego pulgar otra vez. Es importante reconocer que inmediatamente cuando toque con el dedo pulgar, mis dedos índice, medio y anular se preparan. Ahora, no es tocando la cuerda, pero están por encima, por debajo de la cuerda, perdón. Y cuando ejecute el dedo anterior, el siguiente se va a preparar. De esa manera. El siguiente estudio podría ser el romance anónimo. Este arpegio es sencillamente pulgar con el anular, se tocan a la misma vez, y luego medio índice. Podríamos empezar con preparación completa, que significa los 4 dedos. Esto nos va a ayudar a tener la seguridad y el control que es necesario para desarrollar. Luego podríamos empezar con preparación parcial. En realidad, para este arpegio se va a usar solamente preparación parcial porque tenemos que preparar 2 dedos a la misma vez.
pero después de tocar esos dos dedos estamos haciendo preparación secuencial. Sería parcial, secuencial, parcial, secuencial. Recuerden de usar la buena técnica de la mano derecha. Los últimos dos estudios van a ser más complejos. Primero es el estudio 6 de Brouwer. Vamos inmediatamente a saltarnos a estudiarlo de una manera con la preparación secuencial. El estudio consiste en pulgar, anular, medio, índice, luego se repite esa digitación, luego pulgar, luego anular, medio, índice y luego dos pulgares. El pulgar se salta de la cuarta a la quinta. O sea, primero empieza en la quinta, luego la cuarta, y el anular salta a la segunda cuerda. Luego doble pulgar. El estudio sería de la siguiente manera. Como pueden notar, cuando toque con el dedo anular, mi dedo medio inmediatamente cae en la segunda. Recuerden de usar preparación secuencial dedo por dedo. El último estudio es el estudio número 1 de Villalobos. Este arpegio es mucho más complicado. Y les recomiendo que empiecen directamente con la preparación secuencial, dedo por dedo. Como pueden notar, es como un juego, un baile entre el pulgar y el dedo índice, medio y anular en conjunto. A pesar de que esté moviendo con un solo dedo, van a notar que yo estoy haciendo un puño con todos los dedos. Y también estoy abriendo todos los dedos. Mis dedos no se están quedando atrás o por delante, están moviéndose en conjunto de la siguiente manera. Recuerden de sentir esa sensación de estar en contacto con la cuerda. Esto nos va a ayudar mucho a alcanzar esa memoria física y ese control tan necesario que necesitamos para tocar repertorio tan avanzado como este. Espero que hayan aprendido bastante de esta lección sobre la preparación. Empiecen a estudiar sus arpegios y déjenme un comentario dejándome saber si les sirvió de algo o si tienen alguna otra técnica que les ha ayudado a desarrollar sus arpegios. Dale like y suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos donde acordamos.